Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al 54º programa de la tercera temporada de Tres Contigo a la Vara. Hoy tenemos con todos nosotros a Paula. ¿Qué tal estás? Hola Santiago, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, ilusionado con esta entrevista. Pues la verdad que yo también tenía ganas porque al final soy periodista y siempre estoy como al otro lado, ¿no? de la cámara, preguntando en este caso y en este, bueno, pues conceder unos minutillos para que me pregunten, pues es algo que me llama la atención y también tengo muchas ganas. ¿Y cómo es que preguntar a la gente sin que se moleste? Porque hay alguna gente que cuando tú estás en la calle se molesta cuando tú haces preguntas y tal. A ver, es verdad que yo como me dedico a todo este tema del fútbol modesto, tanto con Balón a Tierra como en mi club en el que trabajo, al fin y al cabo, nunca he tenido ningún problema porque al final creo que utilizan un poco las redes sociales para que también no tener de ellos difusión. Entonces, la verdad que no he tenido problemas en ese sentido. Todo lo contrario, a lo mejor sí que hago una persona un poco más timidilla, que le hago ha costado un poco más, pero por mi experiencia como periodista no he tenido problemas. Sí, es que he visto yo a gente en internet cuando tú estás en la calle que te paran y tú estás, por ejemplo, yendo al trabajo y te paran diciendo, hazme una respuesta de algo. Ah, bueno, eso dices cuando a lo mejor Sí, es los un del programa, ¿no? cotillo, De los del noticiero, cotillo, ¿no? sí, todos esos siempre están ahí molestando. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. No, la verdad es que nunca me han parado. Yo creo que sí que contestaría. Lo único que al final, pues yo creo que es más vergonzosa la gente que otra cosa y es por eso por lo que al final pues no quieren salir. Sí, pero a veces se molestan porque a veces empiezan a insultar a la cámara, a todos. Bueno, pero yo creo que esos son más los famosos, ¿no? Los que, por el contrario, tienen siempre detrás a un montón de medios de comunicación, son personajes públicos y al final, pues que también te estén siguiendo, ¿no? En tu día a día, todo lo que haces cuando vas a comprar, cuando tomas un café con alguien de tu entorno, al final creo que es más porque no les dejan, yo creo, vivir, ¿no? Y estar tranquilos que otra cosa. En este caso, yo creo cuando una cámara va por la calle haciendo preguntas a la gente de a pie, yo creo que es más por tema vergüenza que por otros asuntos. ¿Y por qué, cómo recuerdas tus inicios siendo periodista? Pues es una buena pregunta. Yo empecé a querer ser periodista cuando España ganó el Mundial. Al final, yo estaba en bachillerato, creo que era incluso la ESO, y yo decía, joder, me gusta el periodismo porque al final puedes estar en todo lo que está pasando, ¿no? En el meollo, y tienes que la responsabilidad de poder contárselo a muchísima gente que está desde sus casas y que no puede estar aquí. Entonces, en ese momento me surgió, bueno, como ahí el gusanillo de decir, joder, es que yo quiero ser periodista para poder estar en lugares privilegiados en los que luego le pueda transmitir todo lo que estoy viendo a la gente. Entonces empezó a gustarme a través de ahí, te digo, a través del mundial y todo eso. Y bueno, desde pequeña me ha gustado el fútbol, mi hermano jugaba al fútbol, le he ido a ver desde muy pequeñita. Entonces, pues poco a poco es un mundo que me apasiona y del que no he podido salir y la verdad que sobre todo me gusta porque yo me considero antes que periodista comunicadora y me encanta comunicar para que la gente sepa cosas, esté informada y pueda conocer historias, ¿no? Que en el día a día pues a lo mejor no pueden ver. ¿Y por qué periodismo deportivo y no de otra cosa? Es por lo que te digo, o sea, desde pequeñita he estado ligada al fútbol, cada fin de semana viendo a mi hermano jugar, luego ya empecé a ver equipos, en este caso senior, ¿no? Que jugaban una alta competición, ¿no? Esa sensación de la competición me apasionaba. Entonces, como nunca he podido vivirlo desde dentro como una jugadora, yo antes jugaba al baloncesto, lo único que era muy mala y solo duré 2 años y me quité, pues quería vivir el fútbol desde dentro por toda esa pasión que se transmite, ¿no? Esa alta competición y por todos los valores que tiene el fútbol. Y dije, pues periodista. Y la verdad que es una cosa que me apasiona. Y antes de ser periodista, ¿qué era lo que quería ser? Pues me gustaba la psicología
También me gustaba el tema de la enseñanza, ¿no? Pues profesora y también me gustan muchísimo los temas de peluquería, todo ese tema me apasiona también. ¿Y por qué decidiste ser periodista y no lo otro, lo que querías tú ser de, por ejemplo, profesora o psicología? Porque, bueno, psicología tengo que decir, porque yo luego en bachillerato ya cogí la rama de ciencias sociales, entonces ya psicología este año creo que lo hicieron ya de ciencias puras, o sea que ya, por ejemplo, esa la tuve que descartar. Y estudié periodismo, lo que te digo, porque desde los 15, 16 años como que se me despertó una cosa interna y además que creo que el periodismo es por vocación. O sea, si tú quieres ser un periodista de medio de comunicación, un periodista del día a día, tienes que tener mucha vocación porque es un trabajo sacrificado. Al final echas muchas horas y nada, al final dije, pues mira, voy a dedicarme al periodismo porque tengo este gusanillo, ¿no? Que quiero intentarlo. Y luego, pues por ejemplo, el tema del magisterio, siempre decía, luego en un futuro a lo mejor también puedo ser profesora de periodismo, entonces algo que es compatible. Si soy profesora a lo mejor no puedo ser periodista. Entonces, pues por eso decidí ser periodista y sobre todo lo que te digo, comunicadora. Hombre, para profesora de periodismo necesitas el doctorado, ¿no? Sí, doctorado. Pero también, por ejemplo, creo que puedes ser profesora de lengua en institutos al tener la carrera de periodismo. Entonces, bueno, decidí, la verdad es que es una buena pregunta porque es que no tiene ninguna explicación. O sea, tenía un gusanillo ahí de decir, es que quiero ser periodista o por lo menos intentarlo, ¿no? Y fue por eso simplemente. ¿Y qué es lo que le recomendarías a la gente que no sabe lo que estudiar cuando termina el bachillerato o la ESO? Que, a ver, yo creo que por así decirlo, todo el mundo tiene gustos, ¿vale? Entonces, a todo el mundo le gusta algo. Hay alguien que le gusta los videojuegos, hay gente que le gusta el deporte, hay gente que le gusta, no sé, la informática. Entonces, yo siempre recomiendo a la gente que se deje guiar por sus gustos y por lo que ellos quieren hacer en su vida. Porque muchas veces, ¿no? Cuánta gente nos dice, joder, eso no lo estudies, porque no tiene salidas, porque... Y yo por un lado pienso y digo, a ver, es verdad que donde estamos ahora mismo, ¿no? En esta situación, es importante pues estudiar algo, ¿no? Que tenga una salida, pero al final si te gusta muchísimo algo, por lo menos inténtalo, ¿sabes? Y que no se te queda el gusanillo de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto. Entonces, mi recomendación para la gente que no sepa qué estudiar cuando acaba bachillerato, por ejemplo, es que seguro que hay algo que te tiene que apasionar, algo que te encanta. Pues intenta dedicarte a eso estudiando un grado medio. Hace falta estudiar una carrera, o sea, un grado medio, o ponte a trabajar, porque no hay mucha gente que a lo mejor no le gusta estudiar, no pasa nada, ponte a trabajar, haz una profesión. Entonces, creo que el trabajar en el día a día en algo que te gusta, creo que es una suerte. O sea, y creo que tenemos que trabajar para poder vivir, no vivir para poder trabajar. Y esto de que la gente vaya a los trabajos amargados, es que yo no puedo. O sea, dedícate a lo que te apasione, realmente. Entonces, mi consejo es que elijan lo que le gusta. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo empezaste en Balón a la Tierra? Pues también es una historia curiosa. Pues justo creo que fue nada más acabar la universidad, que es verdad, ¿no? Que cuando acabas la universidad hay un proceso de que desde que acabas hasta que empiezas a encontrar trabajos, ¿no? Y cosas de lo tuyo, es una etapa complicada. Entonces, yo me acuerdo que tenía un amigo, un conocido, porque es verdad que yo ya antes había estado en el mundo del fútbol madrileño llevando la comunicación de un equipo de mi ciudad. Entonces, pues ya conocí a ciertas personas y ya pues con algunas vas haciendo más feelings, ¿sabes? Vas haciendo más amigos tuyos y esa persona es Alex Sanz. Entonces yo le conocía de que él venía a cubrir los partidos a mi club y de repente un día me dice, joder, Paul, están buscando una persona en la tierra para que lleves la antigua segunda B, lo que es la información. Antes Balón a la Tierra era solamente radio, ¿vale? Y yo decía, madre mía, Alex, es que yo me muero de la vergüenza, es que yo no sé hablar en radio, es que yo no puedo con eso. Y me dice, vente un día a probar, que ya verás cómo vas a estar súper a gusto con ellos, que son todos un equipazo, son encantadores. Y dije, bueno, voy a probar, pero que sepas que creo que no es lo mío. Entonces, pues fui allí, vamos, tenía, creo que eran 22 años o 21 años, o sea, era súper joven.
Y fui a probar y creo que hablé en todo el programa 2 cosas, o sea, no hablé mucho más. Uh. Y la verdad es que sobre todo me gustó por cómo me hicieron sentir los compañeros, como enseguida dentro de la familia. Y claro, cuando acabó el programa me decían, ¿qué, te fichamos o no? Y yo, bueno, pues no sé, digo, porque es que no sé, hoy no he hablado casi nada, me da un poco vergüenza. Y me dice, tú 20 más días, tal. Y así empecé, ¿sabes? Que fui una vez como a probar el ambiente, a conocerles. O sea, como prácticas, Y ¿no? sí, o sea, básicamente por echar también una mano a ellos, hacía falta una persona. Y yo dije, bueno, pues voy a acercarme a conocerles. Estoy allí esa tarde, les conozco, digo, no tengo tampoco nada que perder. Lo único me da muchísima vergüenza. Y me gustó porque me sentí sobre todo lo que te decía, como en casa, me sentí como que les conocía de toda la vida y ya pues empecé a colaborar con ellos. Y no sé cuántos años son ya, no sé si son 4 o más, 4 o 5 años lo que llevo colaborando con ellos. ¿Y no conocías a Iván del fútbol? No, es que en esa época no, le conocí justo en el programa y a partir de ahí pues ya relacioné que había estado pues en varios equipos, pero en un principio cuando llegué allí el único que conocía era a Alex. ¿Y cómo es tu relación ahora mismo con los de la Tierra? Buah, pues muy buena, o sea, me siento, son amigos, compañeros, además creo que hacen un trabajazo porque la gente solamente ve, ¿no? Lo que es el martes, la entrevista que se hace desde el plató, y no ven todo el trabajo que hay detrás, por ejemplo, detrás de los once, detrás de la información que piden, los diseños que hacen, o sea, al final, principalmente, yo tengo que decir, casi no trabajo en el programa, todos los méritos son para Salas, para Iván, para Robert y para Rubén. O sea, yo prácticamente es que no hago nada y lo digo abiertamente. Entonces mi relación con ella creo que son grandes profesionales, son apasionados del fútbol modesto, pero es una pasión sana, creo que hacen mucho bien y al final, no sé si me verán esto, pero yo no voy tanto como me gustaría, porque al final tengo muchas cosas en el día a día, mucho que hacer, entonces voy poquito a poco, pero que es algo que siempre me dicen. Y es verdad que últimamente pues no nos vemos tanto, pero les considero como mi familia a nivel deportivo. ¿Y allí en Balón la Tierra se cobra o se hace por pasión? Se hace por pasión. Se ¿Y te hace por pasión. gustaría que en un futuro se cobrara allí? Hombre, yo creo que al proyecto lo que le hace falta, ¿no? Es ese empujoncito a nivel económico, porque es que todo lo que decía en la anterior pregunta, que no se ve, todo el trabajo que hay detrás de redes sociales, de diseños, de los once, para hacer los once, mis compañeros se tiran todo el lunes hablando con Mister, hablando con gente que ha visto el partido, es una locura, ¿vale? Entonces, yo creo que a este programa lo que hace falta es un empujoncito de alguien para que esas personas que trabajan puedan ver ese esfuerzo por lo menos remunerado económicamente. Ahora mismo yo creo que la remuneración es más el agradecimiento, ¿no?, de todo el fútbol madrileño, que al final veis nosotros como un escaparate y esa difusión que habitualmente no tienen. Bueno, nosotros y otros medios de comunicación obviamente que también están con nosotros. Pero creo que ahora mismo la recompensa que tenemos es ese cariño de la gente, que la gente se siente muy bien cuando vas con tu micro, le haces una pregunta, haces una entrevista y ojalá dentro de poco se pueda ver recompensado económicamente, sobre todo para lo que te digo, la gente que trabaja detrás, porque hay un trabajazo de la hostia. Hombre, podría haber algún patrocinador, alguno de esos. Hay algún patrocinador, lo único es que ya de esos temas se encargan mis compañeros, pero hace falta más, o sea, que todo el mundo que quiera patrocinar, que se anime. ¿Y con YouTube no os pagan algo por verlo o todavía no os Te pagan digo, nada? ese tema le desconozco porque lo llevan otros compañeros, o sea, lo desconozco. ¿Y cómo fue? O sea, el primer día que te llamaron para Balón a Tierra, ¿tú te habías asombrado, te sorprendió o pensabas que no te iban a llamar allí y te iban a llamar para otro sitio? A ver, te digo, fue como más anecdótico de que me dijo mi amigo, Paula, que están buscando una persona, yo les he dicho que tú a lo mejor podrías, también conoces mucho el fútbol madrileño, y fue más como decir, pues venga, voy a probar, pero es que yo soy muy vergonzosa, es que sé que esto no me va a dar bien. Y cuando me sentí tan a gusto, o sea, obviamente para mí fue como estaré siempre agradecida porque al final que te den la oportunidad, ¿no?, de estar en un programa como Balón a la Tierra, pues siempre estás agradecida. Pero yo te digo, no fue más que te llamaran para estar allí,
sino que fue más el hecho de algo anecdótico, de conoces a una persona, te dice, vente aquí conmigo o conoces a esta gente, y pues ya me quedé hasta ahora. Y antes de eso, ¿habías trabajado en otro programa deportivo, en otro programa de periodismo? No, antes de eso estaba en un club llevando la comunicación y ya he trabajado en El País, en el periódico El País, haciendo las prácticas de la universidad. ¿Y cómo es trabajar en un periódico? ¿Es fácil o tiene que ser todo milimetrado de que tienes que poner esto, si pones esto otro te lo vetan? No, a ver, no tanto en tema del veto, pero vuelvo a lo mismo de que creo que el periodista tiene que ser vocación, por el tema de las horas que echas trabajando a nivel de periodista. Entonces, a mí la experiencia en El País, es verdad que fueron mis prácticas y estuve, o sea, para mí fue como decir, o sea, ¿y este mundo? O sea, es algo que es impresionante por cómo se mueve la información, cómo tienes que gestionarla. No hay tanto a nivel de veto, es verdad que tampoco lo sé yo porque yo estuve como a nivel de prácticas, pero sí que me llamó la atención un momento que viví allí en El País y que me tocó cubrir, que desgraciadamente fueron los atentados que hubo en Barcelona, en la Rambla. Entonces, allí en ese momento, pues estábamos en la redacción, me acuerdo. A mí es una de las experiencias periodísticas que más me han marcado y que más he aprendido. Y me acuerdo que estamos creo que era un jueves por la tarde, en la redacción, era a las 5 de la tarde, y nos llega la información, empiezan en la redacción a decir, bueno, atentos chicos, hay un atropello en Barcelona, aún no se sabe nada, pero por favor estar atentos. Y en cuestión de 20 minutos, la redacción como estaba planteada, todo se desmoronó para que todos nos dedicásemos en cuerpo y alma a cubrir esa información. Fue una época muy dura porque al final, al trabajar en medio de comunicación, tienes que sesgar muchas informaciones, sobre todo muchas imágenes, ¿no? Que te llegan a lo mejor de agencias y que no tienen por qué ver y no pueden ver el resto de, ¿no? de la gente de a pie. Entonces aprendí muchísimo en esa experiencia a cómo se selecciona la información, porque claro, tú como medio de comunicación tienes que dar una información súper veraz y tienes que dar información que sea objetiva, y ya no objetiva, sino que sea veraz. No te puedes equivocar en nada que sea falso, porque esa información la van a leer muchas personas. Entonces, aprendí, ¿no? A utilizar una información de rigor en un momento en el que todo el mundo habla de lo mismo y te llegan un montón de informaciones. También viví cómo se decidía la portada del día siguiente de la edición impresa. O sea, para mí fue una experiencia súper, súper enriquecedora, a pesar de la desgracia, ¿no? que hubo. Y en 2 meses que estuve en las prácticas, fue un aprendizaje de la hostia. ¿Y saliste ese día en los medios de comunicación, en la televisión o algo de eso, cuando hiciste lo del atentado? No, 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 claro, yo estaba en la redacción, yo me encargaba, por ejemplo, ya decía un poco trabajo de investigación, ¿no? Cuando empezaron a llegar los primeros nombres de los posibles responsables del atentado, pues tienes un poco que investigar sobre eso, me encargué un poco de trabajo de investigación y también un poco de nutrir lo que es el directo en la página web del país para que siempre haya información actualizada y me encargué de eso. Al final también El País es, en este caso, un medio de edición impresa, o sea, es un diario, no es un medio televisivo que sales en televisión. Y claro, yo estaba en Madrid y esto pasó en Barcelona, entonces yo me encargaba también de un poco la información que llegaba a la redacción de aquí de Madrid, lo que te decía, de moverla y ver que era veraz, que no era veraz, sobre todo de fuentes oficiales que son muy importantes. O sea que no, no, ni salí ni nada. O sea, ¿tuviste que ir a Barcelona? No, 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 yo me quedé aquí en Madrid. O sea, en Barcelona, El País tiene una sede allí. Entonces, yo un poco, básicamente, lo que hacía de aquí desde Madrid, a ver, lo que te digo, yo ahí estaba en prácticas. O sea, yo ahí era la que menos pintaba ni bichaba ni cortaba, como bien dice el dicho. Pero sí que ayudaba a los compañeros, que te digo, a hacer los directos, sobre todo a ver fuentes oficiales, a hacer un trabajo de investigación por detrás, pero ahí no era una periodista todavía ni graduada, o sea, aún estaba ahí en prácticas. ¿Y cómo sabes si una información es verdadera o falsa? Esa es muy, muy, muy buena pregunta porque, a ver, yo creo que en esta época en la que estamos, ¿no?
la que nos llega información constante de todos los lados. O sea, tú mañana pasa algo debajo de tu casa, te metes en las redes sociales que tengan que ver en tu ciudad y te enteras de lo que está pasando en ese momento. Pues no te quiero imaginar cuando haya algo que cubrir, que a lo mejor es un hecho, ¿no? Que sale fuera de lo normal, por así decirlo, ahí la información que se genera. Entonces, yo siempre recomiendo, claro, entonces lo que estaba diciéndote, vivimos una época en la que todo el mundo da información y recibimos un montón de información, yo creo que hay incluso sobreinformación. Entonces, a ti te llegan mil y mil y mil y mil de información. Entonces, yo creo que siempre tienes que fiarte primero de las fuentes oficiales. Y hasta que una fuente oficial, por ejemplo, el gobierno, la policía, el ayuntamiento de tu ciudad, no da como una fuente donde tú como periodista tienes que ir investigando por detrás y tienes que estar un poco espabilado, pero hasta que no te llega la información de una fuente oficial, tienes que tener mucho cuidado. Y en lo deportivo, ¿cómo lo hacéis? Por ejemplo, cuando eres periodista deportivo, ¿cómo buscas la información? Si sabes si, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿cómo sabes que se ha ido a un equipo y no está en el anterior? A ver, es que yo en este caso, como me dedico más al fútbol modesto, no sé en esas grandes escalas cómo se mueve. A ver, lo que yo he aprendido aquí en el fútbol modesto es que al final todos nos conocemos. Al fin y al cabo, cuando no conoces a uno del equipo rival, conoces al otro de no sé dónde, uno es amigo de tal, entonces al final cuando los extrapolas a esos altos niveles, me imagino que será un poco similar, ¿no? Contactos. ¿Nunca has hablado, Santiago, o nunca has escuchado hablar del tema de un periodista son los contactos que tiene? No, eso no. Lo que escuchas es que a veces cuando están en directo tienen contactos y se pueden hablar en el directo mientras, o sea, por ejemplo, están en Sálvame o en cualquier sitio y se pueden hablar mientras que sacan el móvil y ponen que tienen una conversación de algo que le han mandado. Pues sobre todo, te digo, la clave de un buen periodista, aparte de lo que te decía, de tener vocación, es contactos. Tener el móvil tal, 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 y que tú mañana cojas y digas, quiero saber este equipo si es verdad que va a fichar a este. Y llamas a tu amigo que está en ese equipo. Oye, ¿es verdad que me he enterado de esto? No sé qué, ¿tú qué me dices? Ir preguntando a la gente. Entonces, los contactos para mí es la clave principal del periodismo. Es verdad que lo que te decía, yo en mi ámbito, en el fútbol modesto, en el que estamos trabajando tanto a la tierra como con mi club, que es el Club Deportivo Móstoles, no se genera mucha información que sea en este caso mentira, por así decirlo. Entonces, y también no se genera tanta repercusión. Pero el problema que tienes de al dar una información que no es veraz es que puedes liar una, o sea, porque al final tú cuando dices una cosa, la gente lo empieza a escuchar, la gente lo empieza a creer y luego es muy difícil desmentir esa información porque ya como que ha calado en la gente y la gente cree de verdad que eso es verdad. Pero hay a veces que, por ejemplo, una información solo la sabe el presidente y si los compañeros de fútbol o los jugadores no lo saben, solo sabe el presidente, ¿cómo se lo preguntas al presidente si no tienes, por ejemplo, el teléfono del presidente? No, claro, a ver, hay informaciones que son, a ver, hay que diferenciar, ¿no? Hay informaciones que son más públicas, por así decirlo, que tiene acceso más gente. Hay informaciones que son muy privadas y que tienen que seguir siendo así privadas para que no se fastidien las cosas, dejémoslo ahí antes de tiempo. Entonces, a ver, también te digo, yo no te sé hablar muy bien sobre esto porque, quitando ese momento que te digo del país que me tocó cubrir esto, en el día a día no me enfrento contra ese tipo de situaciones porque tampoco me implican una necesidad, o sea, no hace falta saber si una cosa es verdad o mentira. Entonces, aquí no se genera mucha información falsa y ya te digo, en la Tierra no somos un medio de comunicación que buscamos dar la exclusiva, no, hasta que el club oficial no lo publica, con un comunicado oficial nosotros no lo difundimos, ¿sabes? Y en el fútbol modesto, ¿cómo es? O sea, ¿es igual que en el fútbol más grande o es diferente? ¿En qué sentido, Santiago? O sea, por ejemplo, tú estás en el fútbol modesto y buscas una información para saber si es verdad o mentira. Es igual, se busca y se encuentra así de fácil o hay que No, no, hacer no. algún trabajo más difícil. A ver, yo es que te digo, en Balón a Tierra somos un medio de comunicación que hasta que no lo publica, claro, es que yo estoy en ambos vertientes, ¿no? Yo soy la jefa de prensa del Club Deportivo Móstoles, entonces yo te digo ahí lo que pasa.
a mí me llega a lo mejor director deportivo, presidente, y me dicen, Paula, tenemos este fichaje, hay que anunciarlo. Entonces yo me encargo de hablar con ese jugador, contrastar con él la información, en qué equipos has estado, en qué equipo no has estado, tu edad, tu posición, mándame una declaración, hago el cartel y lo publico, ¿vale? Entonces, en este caso, yo mi información me la protejo porque yo quiero anunciar a mi fichaje, ¿sabes? Oficial, y lo quiero anunciar bien. Entonces, te digo, en el club se hace así. A mí me da la notificación, Paula, este jugador ya ha firmado. Podemos anunciarle y ya me encargo de hacer el trabajo posterior de contrastar la información, hacer los diseños y, en este caso, publicarlo. Y luego, con Balón a Tierra, hasta que en este caso el club, que en este caso también sería yo, no lo publica, Balón a Tierra no lo difunde. Entonces, ese es el proceso que pasa en el fútbol modesto o a lo que yo tengo acceso. En altas categorías, no sé cómo será. No sé cómo será en un Real Madrid. Me imagino que un poco el mecanismo es similar, pero yo creo que como es uno, por ejemplo, el Real Madrid es un club que genera tanta expectación, tanta gente alrededor de ellos, al final creo que el jugador cuando está yendo a firmar le tiene 5 periodistas detrás que le están haciendo la foto. Entonces es más difícil ahí preservar la información. ¿Y nos gustaría en Balón a la Tierra dar exclusivas como hace el Chiringuito? Es que no somos un medio que opta por eso. O sea, no sé cómo decirte. No nos interesa estar en esas. Hombre, yo creo que ahí os vería más gente y tendría más polémica y más cosas. Pero es que nosotros no buscamos la polémica. O sea, nosotros lo que queremos hacer es dar difusión a nuestro fútbol modesto, a nuestro fútbol madrileño, que la gente conozca todo lo bueno, ¿no? Y transmitirle la pasión con la que lo vivimos nosotros. Entonces, no queremos entrar en temas de este fichaje, esta exclusiva, no. Y eso que nosotros nos enteramos de muchas cosas, pero no queremos entrar en esa guerra porque queremos dar el fútbol modesto desde otra perspectiva. ¿Y la gente qué piensa de vuestro programa? No sé, eso tendrás que preguntárselo, ¿no? Un poco a ellos, a nuestros seguidores. Lo que piensan los espectadores no lo sé. Lo que piensan los clubes, por un poco la experiencia que tenemos, siempre agradecimiento porque al final hay un espacio, ¿no? Hay un tiempo que ellos tienen para difundir su imagen, para contar lo que nos quieran contar, para destacar el trabajo que están haciendo durante la temporada. Entonces, los espectadores, no lo sé, ¿no? Tendrás que preguntárselo a ellos, pero por lo general los clubes que suelen venir suelen estar muy agradecidos por tener ese espacio, ¿no? Para poder conocerles. ¿Y cómo hacéis para, por ejemplo, ir a un partido del fútbol modesto y preguntarle por el partido? Por ejemplo, juega el Aravaca, por ejemplo, y te toca Ujú. preguntarle al jugador que qué tal te ha ido el partido y todo eso. ¿Cómo os enteráis de que juega el Aravaca ese domingo si no lo anuncian como si fuera el Madrid? A ver, cuando, por así decirlo, está metido dentro del mundo del fútbol madrileño, ¿no? Nosotros tenemos acceso, igual que todo el mundo, en plan, de a pie, o sea, la página de la Federación de Fútbol de Madrid, ahí te aparecen todos los partidos de todas las categorías, incluso desde juveniles, cadetes, alevines, incluso los chupetines. Entonces, en la página web de la Federación, ahí está toda la información referente a los partidos. Entonces, como te decía, por ejemplo, en Balón a Tierra, Roberto es el encargado de Preferente Grupo 1. Entonces, en este caso, si quiere ver un día en partido de la Aravaca, se mete a la página de la federación y ve cuándo juega la Aravaca. Y va a verlo. O sea, toda la información hoy en día es muy accesible, incluso igual el resultado. Tú ahora puedes ver el resultado al momento casi, si es el club el que lo publica en sus redes sociales, o a los 20 minutos después de acabar el partido porque te metes a la página de la federación. O sea, tú puedes ver todo el contenido, toda la información a tiempo real prácticamente. Pero si, por ejemplo, queréis ir al partido para hablar con algún jugador del equipo y preguntarle qué tal le ha ido el partido, ¿cómo lo hacéis? Claro, eso por acreditaciones. Eso tú lo que tienes que hacer es hablar con el club, en este caso que quieras ir a ver, el que juegue como local, y pides una acreditación de prensa. Entonces ya las personas que estén encargadas del área de prensa, si hay en el club, o por ejemplo directiva, están un poco pendientes, ¿no? De dejarte pasar al campo y una vez que acaba el partido, pues te diriges a ellos, si hay una persona de prensa, le dicen, mira, quiero hablar con este jugador o quiero hablar con el entrenador.
y es un poco así. O sea que cada semana miráis en la página esa que me has dicho antes, miráis los partidos que hay y después de esos partidos eliges el que más te gusta y preguntas al club. Sí, o un poco por cercanía de casa, por ejemplo, hay partidos a lo mejor entre rivales directos, partidos más interesantes, los que te piden más cerca de tu casa, entonces es así, vamos mirando y a los que nos apetezca ir. Y si por ejemplo es un equipo de la última categoría que hay, ¿cómo lo hacéis? Si ahí hay mucha menos información. Como en la última categoría. O sea, de tercera aficionados creo que es, ¿no? Sí, tercera regional. No, pero, ¿qué Que quieres digo preguntar que sobre eso? ahí, que ahí es como accedéis para preguntar cualquier cosa. Sí, mucho más difícil porque hay mucha menos A ver, información. es verdad que, a ver, esas categorías no llegamos a cubrirlas. Lo máximo que llegamos es primera regional. Bueno, alguna vez sacamos alguna historia, ¿no? Por ahí de segunda regional, tercera regional, y ahí no llegas. O sea, es que son muchísimos equipos, esos partidos casi nunca los cubrimos. Y, por ejemplo, si hay alguna historia, es porque a lo mejor la persona del club se pone en contacto con nosotros y nos dice, chicos, quiero dar difusión a esto. Nosotros analizamos esa historia y decidimos, pues, dar un espacio en el programa. Y si alguien quiere preguntarle o quiere hacer alguna pregunta a algún equipo de esos, ¿cómo lo hace? Nada, de igual forma, o sea, tú vas al campo en este caso y hablas con la persona allí y le dices, mira, estoy en la tierra, me gustaría hacer una entrevista a este jugador y ya el propio personal del club pues te lo mueve. Sí, pero ahí hay una diferencia porque por ejemplo, en tercera o en preferente puedes buscarlo en la página que me has dicho, pero en tercera aficionados o en No, segunda o también en... ahí, también aparecen los partidos en la federación, te he dicho, aparecen en todos, desde debutantes, que es la categoría de niños entre 3 y 4 años, Ah, o sea, aparece hasta desde lo más abajo posible. todo aparece en Ah, todos yo los partidos que se juegan. pensaba que era como el marca que aparecía hasta primera de preferente o segunda ya. No, no, aparecen todos los partidos. Y las clasificaciones también. También, todo. Y ahí entonces también puedes saber dónde se puede ver el partido y todo. Claro, te aparece los rivales que juegan, la hora del partido y el campo. Y el día, claro. O sea, y si hay alguno que lo retransmite, por ejemplo, por YouTube, ¿te aparece también? No, eso no. Ah, ni tampoco, por ejemplo, por la otra o que, yo qué sé, un equipo Eso ya es juegue y lo desde retransmitan las redes en algún sociales de sitio. la federación que lo difundan, si es la federación lo que lo emite, o si es el propio club que lo ponga al club en sus redes sociales. O sea, no es como en el Madrid que te dicen, juega tal día, tal hora, en tal sitio, en tal canal. No, claro, a ver, eso es la red social del Madrid. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay algunos partidos que me refiero a nosotros al nivel del Club Deportivo Móstoles que se echan en directo y yo lo que hago es poner por mis redes sociales. Este partido será retransmitido en directo, pero a la página de la federación aparece rivales, hora del partido y campo y día. Y como esa era la primera red desde que quitaron lo de footers. ¿El qué, disculpa? Lo de la primera red que me dijeron que habían quitado lo de footers, que habían cambiado de sitio para poder ver los partidos. Sí, ¿Cómo es eso ahora? ¿Cómo va eso? pues ahora mismo es verdad que estoy un poco perdida en ese sentido de primera red. El año pasado sí que lo tenía Footers, bueno, la empresa que no era Footers la que tenía derechos televisivos, pero sí la que se lo cedía a Footers. Este año creo que la ha comprado otra, pero sinceramente desconozco la forma de comercializar esos derechos. No sé ahora mismo cómo se está haciendo. ¿Y los del Móstoles cómo se hacen ahora mismo? Para que la gente, por ejemplo, pueda ver al Móstoles. Nosotros es que este año, al jugar en Madrid, el año pasado sí que estábamos y teníamos acuerdo con Footers, pero porque jugábamos los partidos también fuera de Madrid. Nos tocó el grupo de Galicia en segunda ref, Asturias, Castilla y León, y luego el grupo obviamente de Madrid. Entonces sí que teníamos acuerdo de Footers, sobre todo, por ejemplo, porque jugábamos contra equipos con una historia, por ejemplo, el Pontevedra, jugábamos también contra hay el nombre, Santiago el Compostela, el S de Compostela, contra, por ejemplo, el Avilés, la Segoviana. Entonces, el año pasado sí que teníamos acuerdo con Footers porque a lo mejor no todo el mundo de esos sitios, ¿no?, podía desplazarse aquí al Soto para poder ver el partido. Pero es verdad que este año, desde el año pasado, pues
estamos todos los partidos en Madrid. Y es verdad que aquí en Madrid el hándicap que tenemos, el fútbol madrileño, es que hay muchísimos equipos y están todos capitaneados, ¿no?, por los equipos de primera división. Al final, Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, incluso Getafe, tal. Pero sinceramente yo diría Atlético de Madrid, Real Madrid y Rayo Vallecano. Entonces, es muy difícil, ¿no?, generar, con todos los equipos también además que hay, que la gente vea los partidos aquí en la Comunidad de Madrid. Entonces, nosotros no hacemos los partidos en directo. Estamos un poco favoreciendo que la gente venga al estadio por el ambiente que se genera y para que siga el equipo de su ciudad. O sea, no retransmitís ni por YouTube tampoco. Nada, nada. Porque he visto algunos equipos de ahí, de Madrid, que lo retransmiten por YouTube. Sí, por ejemplo, el Pozuelo, el Creo Galapagar que es creo que con también lo Visual echan. Media, ¿no? Creo que es con Visual Media con el que hablan. Sí, hay varias empresas de ese tipo. Sí, sí. O sea, hablan con ellos y lo retransmiten siempre todo desde YouTube y algunos les ven bastantes. Sí, a ver, depende un poco del rival, pero es lo que te digo, al final eso es un gasto para el club que tú luego tienes que un poco rentabilizar. Entonces tienes que buscar patrocinadores que quieran aparecer en la misión, ellos van a pedir datos, entonces cuando un poco el nivel de visualizaciones es pequeñito, pues no lo puedes comercializar. Entonces tienes que buscar, yo creo, un equilibrio, ¿no? Gente que le genere interés tu producto y luego gente que quiera anunciarse en ese producto que tienes. Entonces tienes que buscar ahí un poco de equilibrio. ¿Y por qué ahora Footer no lo retransmite? ¿O Footer ya Footers el año desapareció? pasado creo que le fue muy mal. El año pasado creo que ya ni existe, de hecho, Footers, lo que es la empresa. No gestionó, yo creo, bien las cosas y creo que acabó incluso desapareciendo. Sí, ahora la segunda red donde la retransmiten, por el mismo sitio que la primera red. No, este año no se retransmite, creo. Creo que cada club, por así decirlo, como que tiene sus fórmulas. Sí, o sea, yo sé que algunos lo transmiten por YouTube, pero no sé si otros. En primera red sí lo transmiten por una página extraña o rara, o no sé cómo se llama esa página. Y en segunda red creo que dijeron que también se retransmitía por algún lado. Sí, puede ser. A ver, yo sé en el grupo un poco de Madrid, que es el que más controlo, hay algunos que, por ejemplo, lo echan las televisiones autonómicas, en este caso, que quieren destinar ese esfuerzo, ¿no?, para contar el partido de su equipo. Aquí en Madrid no sé cómo lo hace, por ejemplo, el Navalcarnero, no sé cómo lo hace el Adarve, no sé si ha hecho nada en directo, no lo sé. Yo te digo, por ejemplo, en Segovia me imagino que sea también a nivel de autonómica. Me imagino que será un poco así. Hombre, por ejemplo, si por ejemplo juega el Real Madrid C, que está creo que en tercera, ¿no? El Real Madrid C, ¿El ¿no? qué? No, digo, el El Real Real, Madrid C. claro, el Real Madrid C está jugando en tercera red. De hecho, esta semana juega contra nosotros, contra el Club Deportivo Sí, Móstoles. por eso digo que ellos como están jugando en tercera, ellos, por ejemplo, lo puedes ver ¿cómo se llama esto? Desde la página del Madrid Sí, o la desde el televisión canal del de Madrid. Madrid. Sí. Y otros equipos, por ejemplo, el Móstoles no tiene un canal propio para poder verlo, o sea, un canal autonómico. No, claro, porque el Móstoles pertenece a la Comunidad de Madrid y aquí a nivel local, de lo que es más la ciudad, no hay ninguna televisión específica. Hay medios de comunicación que nos dan difusión y todo esto, pero como tal una televisión, por ejemplo, tipo Real Madrid, no existe. Hombre, lo que hay es Telemadrid, la otra. Claro, pero claro, eso es para todo Madrid. Sí, en la otra por lo menos siempre yo he visto que cada semana ponen una entrevista, ¿no? Sí, en Telemadrid van echando de poco a poco partidos, eso es. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Muy interesante. Y te digo, si quieres en otro momento que la retomemos, es que tengo prisa, me tengo que marchar. Entonces, si quieres en otro momento que podamos echar otro ratillo más de fútbol modesto, para mí será un placer. Así que muchas Sí, sí, gracias no te preocupes. por esto, Santiago. ¿Algo más que decir? No, sobre todo agradecerte, ¿no?, el interés por lo que hablamos al principio, ¿no? Al final nosotros siempre estamos atrás, nunca estamos expuestos a que nos hagan las preguntas y es verdad que nos está fija en algunos momentos que me he quedado un poco diciendo qué contesto a Santi y nada, pues eso, agradecerte también el trabajo que estás haciendo y que hayas pensado en mí, ¿no?, pues para esta entrevista. Venga, vamos, suscríbete. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete.